Con frecuencia escuchamos decir de la hipertensión arterial que es un asesino silencioso. Yo me cuestiono este punto de vista porque la presión da avisos. Que no los reconozcamos es otra cosa. De todas maneras, tenemos que aceptar el hecho de que solo 50% de los que padecen hipertensión arterial saben que tienen hipertensión. Que de esos que no saben, la mitad se trata. Y que de esa mitad que se trata, solamente la mitad lo hace bien. En promedio, la población mundial tiene unos 1.280, según estadística última del OMS, 1.280 millones de pacientes con hipertensión arterial. Esto está entre el 20 y 25% de la población mundial. Cuando nos aproximamos a las edades más avanzadas, ese porcentaje sube muchísimo. Pasando los 60 años, prácticamente la mitad de las personas tienen presión arterial alta, y cuando llegamos a la ancianidad, la cuarta edad, las 3/4 partes. De modo tal que esta enfermedad nos acompaña desde el momento en que aparece hasta el final de nuestros días y es cada vez más frecuente en la medida que más envejecemos. La enfermedad da síntomas, es cierto, y da muchísimos síntomas. Y yo decía, el problema es que no los reconocemos. Vamos a puntualizar algunos aspectos. Hay síntomas que son muy comunes: dolor de cabeza, ver borroso, ver lucecitas, eso le llamamos fotopsias, ver manchitas negras, eso le llamamos escotomas, que el ojo se ponga rojo, por ejemplo, que la parte blanca, la esclera del ojo, se ponga roja, le llamamos a eso ojo rojo, técnicamente hemorragia subconjuntival, el sangrado por la nariz, la epistaxis, como denominamos correctamente, el dolor de cabeza, sobre todo en la parte de atrás, en la parte del occipucio, o sea, la que está por encima del hueso occipital. Síntomas como las náuseas, vómitos, mareos acompañan ya la enfermedad cuando entra en crisis, cuando hay crisis hipertensiva. También puede haber una descompensación de un cuadro coronario y generarnos angina de pecho, acortamiento de la respiración, lo que los médicos llamamos disnea, y otros tantos síntomas que acá pueden ustedes, mirando la infografía, darse cuenta. Lo importante es tener presente el detalle de que la hipertensión es una enfermedad progresiva. Y he puesto este ejemplo de la escalera porque es justamente lo que ocurre. Yo les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes tienen que subir un edificio que tiene 15 pisos. Si son jóvenes, probablemente lo van a subir en un par de minutos cada periodo y quizás en 5 o 6 minutos ya llegaron al último piso. Pero si son personas mayores, lo más seguro es que van a hacer lo siguiente. Subirían primero un piso, 2 pisos, 3 pisos quizás, se detendrán, superarán el episodio de que les falte el aire y luego van a reiniciar la marcha una vez que se sientan recuperados. Subirán luego otros 2 o 3 pisos y volverán a detenerse. Nuevamente se sentirán recuperados y reiniciarán la subida. Y así, hasta el momento en que están en el último piso. En ese momento, pasado un rato, se van a sentir muy bien, tan igual como si estuviesen en el primer piso, pero ya se subieron 15 pisos, lo han hecho de a pocos. La hipertensión tiene grados, tiene estadios, y estos estadios son de subida, por lo menos en la evolución de la enfermedad. Vamos a ver ahora cómo se gradúa esto. Hay varios sistemas de gradación de la presión, consensos que se hacen en las sociedades de cardiología norteamericanas, europeas, la británica. Hay un consejo que es el Joint National Committee, pero yo quiero hacérsela simple, que usted lo entienda fácil
Y por eso es que en todos mis anteriores videos he hablado de ese término. La prehipertensión, que va entre 120 y 140 a la máxima, entre 80 y 90 a la mínima. Y la hipertensión por encima de 140 a la máxima, por encima de 90 a la mínima. A partir de ahí, vamos contando de 20 en 20 para la máxima y de 10 en 10 para la mínima cada grado. El grado o estadio 1 va a tener una presión máxima de 140 a 160, una mínima de 90 a 100. El estadio 2, cuando la presión máxima está entre 160 y 180, y la mínima entre 100 y 110. El estadio 3, si la presión máxima está entre 180 y 200, y la mínima entre 110 y 120, y el estadio 4, que algunos no lo consideran, pero yo lo consigno y creo en ese tipo de clasificación, que es cuando la hipertensión llegó la presión máxima a 200, o 20 como algunos le llaman, y lo pasa, y la mínima de 120 para arriba. Esta gradación es muy importante por dos motivos. El primero, de tipo terapéutico. ¿Cómo así? Usualmente, las hipertensiones requieren más medicamentos, más tipos de medicamentos en función del estadio en que se encuentran. Por ejemplo, una hipertensión de primer grado puede ser que se controle con una sola medicina. Una hipertensión de segundo grado probablemente requiera ya una combinación de dos medicamentos distintos. Una hipertensión de tercer grado probablemente requiera 3 y una de cuarto grado probablemente requiera 4. Ahí está la utilidad. Pero no solamente en eso. Hay otro tema que tienen ustedes que recordar. La hipertensión, ¿cuándo es que se hace sintomática? La hipertensión se hace sintomática solamente en 3 tipos de situación. Una, cuando debuta. 2, cuando cambia de grado, es decir, cuando evoluciona al grado siguiente. Y 3, cuando entra en crisis, es decir, cuando alcanza un valor tal que compromete agudamente tu salud y tu vida. Esto es muy importante de recordar porque cuando tú llegas a un nivel de presión suficiente tiempo, te acostumbras a un determinado valor de presión. Tu propio cerebro se acostumbra a ese nivel de presión. Y obviamente cuando ya te acostumbras a ese nivel, ya no tienes síntomas. Estos desaparecen. Hasta que la evolución de la enfermedad te lleve al siguiente grado y obviamente te vuelve a ocurrir. Eso en cuanto a la evolución. Y en cuanto a la crisis, porque en las crisis hay un aumento agudo y a veces no escalonado. Es decir, no te pasas al siguiente grado de la hipertensión, sino te pasas 2 y a veces hasta 3 grados. Y de un solo sopetón. Obviamente ahí van a haber manifestaciones, vas a tener síntomas de la enfermedad, que son los mismos síntomas que hemos mostrado en una infografía anterior, pero donde destacan 2 que son muy importantes, que es la aparición de síntomas vasculares cerebrales, fundamentalmente, es decir, el compromiso encefalopático, y manifestaciones como puede ser, por ejemplo, el sangrado nasal, es decir, ya hay ruptura de vasos, o la aparición de un ojo rojo, donde hay ruptura también de vasos en la parte de la esclera. Bien, dicho esto, entonces, entendamos que la hipertensión arterial va a tener la posibilidad en los grados leves de manejarse con un régimen higiénico dietético,
que involucre pues tu reducción de peso, realizar ejercicios, comer sano, bajar la sal, dejar los hábitos nocivos. Luego vas a pasar a un tratamiento que, como te explico, es un tratamiento escalonado y que involucra medicamentos en función del estadio en el cual te encuentras y otros considerandos, obviamente, que el médico toma en cuenta. Y finalmente, el riesgo mayor, que es que tengas una crisis hipertensiva con un 4% de mortalidad. Este es un tema del cual vamos a hablar más in extenso en otro video, pero que es lógicamente una situación extrema. Cuando tú tienes este tipo de esquema de desarrollo de una enfermedad, una evolución longitudinal a lo largo del tiempo, tienes el problema de que al comienzo no le das pelota a la enfermedad y no sabes en qué estadio te la van a encontrar. Por eso es importante diagnosticarla precozmente. Yo le sugiero siempre a los pacientes el chequeo constante de su presión para que podamos estratificarlos, para que podamos, como se dice, estaduarlos y obviamente darle el mejor tratamiento para el momento de su enfermedad. Esta es una enfermedad que, como hemos explicado, tiene momentos. Y obviamente esos momentos están en función de el avance de la edad, el compromiso progresivo de los órganos, por ejemplo, el daño renal que produce la presión alta, cada vez te empeora aún más tu presión alta, ¿sí? Entonces hay un círculo vicioso que contribuye a que tu enfermedad se autoperpetúe y empeore. Y lo que es peor, se acelere. Soy el doctor Ricardo Santos, esta es mi dirección, estoy a su servicio y mi WhatsApp es el 929292-899. Muchas gracias. Buen día.